Bueno, hola chicos, en el video de hoy vamos a aprender a hacer un nuevo mecanizado. El mecanizado que vamos a aprender a hacer es el ranurado, ¿sí? Voy a utilizar el ejemplo del anterior video, que es el del movimiento circular, y le vamos a agregar el ranurado. Para esto hay que tener en cuenta un par de cosas. Para hacer el ranurado nosotros debemos cambiar de herramienta, ¿sí? Así que además de ranurado vamos a ver lo que es el cambio de herramienta. Como vemos acá tenemos las distancias desde el último mecanizado hasta el ranurado y el ancho del ranurado y la profundidad del ranurado, que son los que necesitamos saber. Bien, esto es el material en bruto y lo verde lo que queremos quitar, y como vemos acá al costado, así es como nos va a quedar nuestra pieza, ¿sí? Acá vamos a ver que tenemos dos herramientas, ¿sí? T11 y T22. Y en T22 vamos a ver que la forma es una forma, ¿sí?, media distinta a la que venimos usando, que es la de tronzado o ranurado. En este caso es de ranurado solamente esta herramienta, y tronzado también la podemos llegar a usar, pero muy lentamente. ¿Por qué es de ranurado principalmente? Porque las herramientas de ranurado son medias cónicas en esta parte para poder ingresar y poder comer lateralmente. Como vemos, en este caso, el ancho de la ranura es de 3 milímetros y mi herramienta de ranurado es de 3 milímetros. ¿Qué significa? Que yo puedo venir con la herramienta, me posiciono acá, entro, salgo y listo, ¿sí? Si yo tendría que hacer una ranura más ancha de 3 milímetros, lo que tendría que hacer es entrar la profundidad máxima que me permite la herramienta y desplazarme para el costado. Entrar y desplazarme para el costado. Entrar, desplazarme para el costado. Bien. Por eso es que tiene esta parte cónica, ¿sí? Porque si esto fuese recto no tiene ángulo de descarga de viruta. Bien. Igual nosotros vamos a trabajar mayormente ranuras iguales o el doble o más que nada iguales de lo que vendría a ser el ancho de la herramienta, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es el largo que me permite hacer el ranurado, que significa 5 milímetros, ¿sí? En este caso tengo un máximo para poder ingresar. Si yo tendría que hacer un ranurado de hasta 19 me lo permite, pero ustedes me van a decir, pero profe, entre 19 y 25 hay 6 milímetros. Sí, pero acuérdense que la herramienta entra solo de un lado y come de los dos, así que si estoy entrando solamente 3 milímetros moviéndome de acá, estoy sacando 3 milímetros de cada lado, y eso quiere decir que estoy sacando un total de 6 milímetros. Tengan cuidado de eso, que es uno de los mayores errores que cometen. Me dicen, profe, pero la herramienta no me llega hasta el diámetro que me permite, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Nosotros cuando comemos con las herramientas comemos en el radio, ¿sí? Y sacamos el doble en el diámetro. Entonces si yo hago la cuenta entre 25 menos 19 me da 6, y sería, ¿se puede usar esta herramienta? Sí, porque solamente me tengo que mover 3 milímetros y esta herramienta me permite moverme hasta 6 milímetros en la profundidad. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Es algo que se confunden básicamente. Bien, ya teniendo como los valores de la pieza y cómo son mis herramientas, lo que tengo que pasar a hacer es la programación. Bien. Antes de pasar a la programación vamos a ver lo que es la estructura. En este caso es una estructura simple, ¿sí? Es un movimiento lineal, ¿sí? Como veníamos viendo antes. El movimiento lineal es, me posiciono donde quiero entrar, donde quiero hacer ranurado, entro con un G01, ¿sí? Salgo con un G00 y listo, termino el ranurado. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la velocidad, Esta velocidad tiene que ser una velocidad baja, porque recuerden que yo voy cortando la pieza en dirección hacia el centro de la pieza. Entonces si yo lo hago a una velocidad alta, eso puedo llegar o romper la pieza o romper la plaquita, ¿sí? Entonces hay que hacerlo a una baja velocidad el ranurado. Bien, ya sabiendo cómo es la estructura de programación y teniendo la pieza y las herramientas, vamos a hacer la programación. Bien. Ya esta parte la conocen, hasta acá la conocen.
que si recuerdan del video anterior, es cómo hacer el movimiento circular. Lo que cambia es desde el punto 5 hacia abajo. Bien. Lo primero que tengo que hacer es hacer un cambio de herramienta, porque yo venía mecanizando con la herramienta T11, que era la herramienta de desbaste, y ahora tengo que pasar a la herramienta de ranurado. Entonces lo que voy a hacer es, igual que hacía en un torno convencional, cuando tenía que hacer un cambio de herramienta. La única diferencia es que no tengo que apagar la moto. Me alejo un punto seguro donde a mí me permita la máquina hacer un cambio de herramienta. Entonces voy a un punto seguro con G00, en este caso 80-80, que tendría que hacer un punto por acá, más o menos en el espacio, ¿sí? Y ahí hago mi cambio de herramienta. Si recordamos cómo hacer el cambio de herramienta en la máquina, teníamos que poner la velocidad de la herramienta que queríamos poner, y el M06, que es la función auxiliar, que es el cambio de la herramienta. En el simulador que estamos usando nosotros no es necesario poner el M06, ya lo vamos a ver, pero acá, para que ustedes se acostumbren, lo vamos a poner. Bien, bueno, después de eso ya va a figurar nuestra herramienta, ¿sí?, de ranurado. Así que lo único que vamos a hacer es acercarnos a la pieza, ¿sí?, donde nos ubicamos. Acá hay un pequeño detalle, un pequeño secreto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Voy a volver a agarrar mi herramienta de ranurado, ¿sí? Yo tengo mi herramienta de ranurado, la voy a agarrar, ¿sí?, para mostrarle este pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta en el momento del ranurado. La voy a agarrar, ¿sí? La voy a agarrar de esta esquina. ¿Por qué la voy a agarrar de esa esquina? Porque es el punto de contacto más cercano de la pieza, ¿sí? Entonces ese va a ser mi punto cero de la herramienta. Eso va a ser lo primero que esté en contacto con la pieza. Entonces la voy a agarrar de ahí. La voy a agarrar de ahí y la voy a empezar a usar de ejemplo para que ustedes vean. Yo tengo acá, ¿sí?, el cambio de herramienta. Lo que voy a hacer es acercarme hacia el ranurado. En este caso, el ranurado está en menos 10. ¿Por qué está en menos 10? Porque es la suma de 5, que es donde termina el movimiento circular, 2, que es la distancia que hay entre el movimiento circular, ¿sí?, el movimiento circular, ¿vieron?, el movimiento circular y el ranurado, ¿bien? Y después tengo los 3 milímetros de la herramienta. ¿Qué pasa? Yo, si pongo 7, que es donde arranca mi movimiento del ranurado, la ranura la va a hacer en este punto. ¿Ven el movimiento de la herramienta? ¿Sí? Y yo necesito que la haga acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle, ¿sí?, sumarle lo que vendría a ser el ancho de la herramienta, ¿sí?, que en este caso coincide que el ancho de la herramienta es igual al ancho de la ranura. Entonces vendría a ser 5 más 2 más 3. Eso vendría a ser 5 más 2 son 7, más 3 son 10. Por eso es 10 el posicionamiento en Z, ¿sí?, porque es donde yo voy a hacer la ranura. Bien, eso es un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta, porque mayormente uno se olvida de sumar el ancho de la herramienta, ¿sí? Si en este caso esto hubiese sido un poco más ancho, hubiese sido de 4, yo tendría que hacer 5 más 2 más el ancho de la herramienta, que son 3. Entro, ¿sí?, salgo, me desplazo y vuelvo a entrar. Eso es uno de los movimientos. O entro la profundidad máxima que dice mi herramienta, mecanizo para el costado, vuelvo a entrar la profundidad máxima que dice mi herramienta, mecanizo para el otro costado, y así sucesivamente hasta llegar al diámetro que yo quiero. Bien, es un punto que hay que tener en cuenta muy especialmente, que hay que contemplar el ancho de la herramienta al momento del posicionamiento, ¿sí? Bueno, yo voy a sacar esto, voy a volver a la tabla que se ve. Entonces me voy a posicionar. ¿Dónde me voy a posicionar? ¿Sí? ¿Dónde me voy a posicionar? En Z menos 10, porque Z es 5 más 2 más el ancho de la herramienta, que en este caso da justo con el ancho de la ranura 3. Bueno, yo en este caso ya le bajé la velocidad acá. Entonces cuando yo haga el movimiento lineal, ¿sí?, el G01 para hacer la ranura, ¿sí?, lo voy a hacer más lento que anteriormente, que es el desbaste. Entonces lo tengo que hacer con G01, voy a ir hacia adelante. ¿A qué diámetro voy a ir? A 19. Entonces voy a poner G01, X19, Z menos 10, porque sigo estando en el mismo lugar, solo mismo en los diámetros.
y después lo que hago es salir con que salgo con un G00, ¿sí? A X26, 1 mm más que el diámetro bruto del material, Z menos 10, ¿sí? En el mismo punto. Y por último me retiro un punto seguro y apago la máquina. Bien, bueno, eso es la parte simple, ¿sí? Recuerden que hay que tener en consideración el ancho de la herramienta para hacer lo que vendría a ser nuestro posicionamiento, que es el punto donde más se equivoca. Ahora vamos a pasar a verlo en el Win Unisoft. Bien, yo acá tengo el Win Unisoft. Yo ya tengo todo configurado y todo. Lo que vamos a ver ahora es una parte nueva del Win Unisoft, que es la parte de las herramientas en la parte de gestor. Así que voy a venir a gestor. Voy a venir a la solapa que dice herramientas, ¿sí? Y como verán acá ya hay algunas herramientas precargadas. ¿Ven cómo va cambiando? Bien. Yo voy a buscar una que diga trenzado o ranurado. Exterior, ¿sí? Porque también está la de interior. Así que voy a usar la de exterior. En este caso el T55. Yo puedo hacer varias cosas. Primero, eliminar la T22 y ponerla esta T22. O cambiar en la programación de Win Unisoft, ¿sí? En vez de poner T22 pongo T55, que eso no me varía. Lo que me importa que a mí que aprendan es esta parte de acá, que es la parte de la configuración de la herramienta. En esta parte van a ver el tipo de plaquita. Yo voy a apretar en zoom para que ustedes entiendan que es la plaquita, que es esto que está en gris acá, ¿sí? Y yo le cambio el valor acá, por ejemplo el diámetro, voy a cambiar el ancho de la plaquita. Por ejemplo ahora está en 2,2, si yo le pongo 3 que es lo que necesito, van a ver que se hace más ancho, ¿sí? Si yo quiero que sea una plaquita más corta, que sea 2, pongo 2 y sea corta. Me van a decir, profe, pero desapareció algo. No, no desapareció nada. Lo que tengo que hacer es mover el mango, que eso lo muevo desde acá, ¿sí? En este caso, con que sea el mango de 8 milímetros de largo, no me afecta. ¿Por qué? Porque la separación entre la punta de la placa y el mango es de 5 milímetros, ya está denominada acá. Bien, nos va a decir, profe, pero la plaquita está contra un costado, no está en el centro como la dibujo usted. Y sí, eso depende muchas veces del fabricante, del porta herramienta o la herramienta donde se encuentre la plaquita, ¿sí? Si yo quisiera correr esto para allá, lo único que tengo que hacer es desplazarlo para el costado. El ancho este de la placa es de 12 milímetros, o sea, el centro es de ¿cuánto? De 6 milímetros, ¿sí? El centro de acá está a 6 milímetros, 6 milímetros para acá y 6 milímetros para acá. Para que mi placa quede en el centro, yo lo que tengo que hacer es desplazarla para allá. ¿Cuánto? En este caso, 4.5. Pero ¿por qué se desplazó para allá? Porque yo tendría que haber hecho 4.5 negativo, ¿sí? Ahí encuentro mi plaquita en el centro. Bien, si yo no hubiese puesto 4.5, hubiese puesto 6, ¿sí? Van a ver que está contra un costado. Porque tengo que considerar que el punto de contacto, como yo le decía, es la parte más cercana a la pieza, es el punto de contacto, esta esquina, ¿sí? Entonces 4.5. ¿Sí? Bien, bueno, esta es la parte que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la programación, además de toda la configuración que ya le hacíamos a la máquina, del diámetro de la herramienta, del diámetro de la pieza, el largo de la pieza y el espacio de trabajo de la máquina. Tenemos que venir a la parte de configuración de herramienta y ver cuál es nuestra herramienta de trenzado ranurado. Cuando terminamos de hacer eso, lo que hacemos es poner guardar, ¿sí? Y ponemos salir. Como verán, yo ya cargué toda la programación. Yo les voy a mostrar en el editor, ¿sí? Como ven, yo ya cargué toda la programación, ¿sí? Y como ven, no necesito poner el M06 como ya les dije. ¿Ven? Ya directamente el M0, el cambio de herramientas, lo hace automático la máquina. Hay algunos modelos de torno que lo hacen y otros modelos que no. Para que ustedes se acostumbren, siempre vamos a trabajar con el M06, ¿sí? Bien, ya acá le bajé la velocidad
van a ver en la simulación que la velocidad de ranurado es menor que la de la velocidad de baste. Igual acá lo ven, en que las velocidades son distintas, ¿sí? Y ya le puse la herramienta, en este caso hice la 5.5 para no tener que andar cambiando y borrando herramientas. Bien, cargué la programación, ¿sí? Esta es toda la programación que hicimos, ¿sí? Esto hasta acá ustedes ya lo habían visto. Lo único que hice es agregar la parte del cambio de herramienta. Me fui al punto seguro, seleccioné la herramienta, me acerqué a la pieza, me posicioné en el lugar donde va a estar la ranura, entré hacia la ranura, salí, me fui al punto seguro, apagué la máquina. Bien, yo voy a poner guardar, voy a poner salir, y ahí voy a tener todo configurado. Recuerden que la parte azul es la parte de lo que vendría a ser las mordazas del torno, ¿sí? Y yo le voy a dar marcha. Van a ver cómo hago el movimiento circular, me alejo, acá no aparece en mi coso, me alejo, se acerca y va al punto seguro. Bien, yo le voy a sacar zoom, ¿sí? Para que vean el cambio de herramienta. ¿Ven cómo la herramienta está en un lugar alejado? ¿Sí? Yo le voy a dar marcha de vuelta, hago el movimiento circular, me alejo, cambio de herramienta y vuelvo a hacerlo, ¿sí? Acá el simulador no muestra cómo gira la torre porta herramienta porque no tiene torre porta herramienta el simulador, sino que directamente se ve la plaquita. Pero para que ustedes entiendan que esto es un punto seguro. Bien, bueno, esa es la explicación de cómo se hace un ranurado y un cambio de herramienta, ¿sí? Si yo veo esta parte del simulador, yo le voy a dar marcha una vez más. Van a ver que acá la velocidad dice 3, ¿sí? Hace todo el movimiento circular, se va al punto seguro y ven cómo baja la velocidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que baje la velocidad. ¿Por qué? Porque no hay que hacerlo más fácil. Bien. Eso es todo lo que es ranurado y cambio de herramienta. Yo les voy a dejar, ¿sí? Un trabajo, ¿sí? De 2 ejercicios, ¿sí? En los cuales van a tener que hacer un mecanizado y por último van a tener que hacer el ranurado. El ranurado es de 3 milímetros, ¿sí? Igual que el que hicimos en el ejemplo. Ustedes lo único que van a tener que hacer es hacerlo ustedes solos. Saben que ante cualquier duda me pueden preguntar, ¿sí? Eso es todo, así que nos vemos, espero que se encuentren bien.